Tal vez ya lo han leído, ¿no? Es un ejercicio, bueno, un último ejercicio que podemos ver, realizarlo. Los incisos A y B son parecidos, ¿no? Los que hemos hecho al inicio de este tema de motores síncronos. La única diferencia o lo único nuevo aquí sería esta parte, ¿no? Del inciso C. Bueno, nos dice, o sea, que el factor de potencia es 0,85 en adelanto cuando el motor toma 70% de la carga nominal. Obviamente la carga nominal se refiere a esto, ¿no? Estos son sus valores nominales de placa, en otras palabras. Tenemos una potencia aparente de 1000 kVA y un voltaje en terminales, un voltaje de línea, en este caso de 13,8 kilovoltios. Para el inciso A va a trabajar a plena carga, o sea, va a trabajar entonces para este valor de carga, ¿no? Para los 1000 kVA. Para el inciso C, obviamente va a trabajar solo para el 70% de esta carga, ¿ya? Ustedes saben que para encontrar en este caso nos pide la fuerza contra la electromotriz, en este caso la FEM, ¿no? Se lo calculaba o estaba en función tanto del voltaje de fase y la corriente de fase. En este caso la corriente para el inciso A y B va a ser la misma, porque nos está dando ahorita una potencia aparente. Pero la corriente va a cambiar para el inciso C. Tendría que disminuir, ¿no? Porque solamente ya no va a estar al 100%, sino al 70%. Y eso lo vamos a ver con los resultados. Ustedes mismos se van a dar cuenta. En este caso, para encontrar la corriente, simplemente vamos a utilizar la ecuación de potencia aparente, ¿no? Que era S entre el voltaje de línea, corriente de línea, o perdón, aquí me estoy confundiendo. Aquí es voltaje de línea, raíz de 3, solo eso, ¿no? Voltaje de línea lo tenemos como dato, 13,8 kilovoltios, potencia aparente 1000 y raíz de 3. Estamos hablando de potencia aparente, ¿no? Ya les dije que muchos confunden aquí con lo que es la ecuación de la potencia activa, que son parecidas, ¿no? La única diferencia es que en la potencia activa, cuando tenemos obviamente el dato de potencia activa, aquí ya no va a ser S, sino va a ser P, y aquí tendríamos que multiplicarlo por el coseno de phi, ¿verdad? Pero como solamente tenemos como dato lo que es la potencia aparente, entonces simplemente aquí es S, ¿no? Y aquí ya no hay que multiplicar por el coseno de phi, ¿no? De aquí mismo va a salir la corriente en la armadura. Después de ese dato ya podemos ir a la ecuación de la FEM, ¿no? Esto lo vamos a dejar un momento ahí. Y la ecuación de la FEM era esta, ¿no? Era voltaje de fase, como es motor, obviamente esto era negativo. En este caso solamente vamos a la reactancia síncrona y la resistencia a la armadura dice que es despreciable. Entonces directamente yo lo puedo escribir como JXS, ¿no? Por la corriente en la armadura. Ahí. Obviamente todo en su forma fasorial, ¿no? Ahí. La corriente armadura, por estar conectado en estrella, va a ser lo mismo que la corriente de fase. Ok, la corriente de fase o corriente de línea va a ser la misma, ¿no? Ya que nos está dando como dato que esta conexión estrella. Entonces aquí, para el cálculo de la corriente en la armadura, aquí va a ser 1000, ¿no? 1000 por 10 al cubo. Raíz de 3, voltaje de línea, 13,8. Por 10 al cubo también, ¿no? ¿Esto cuánto les da como resultado? ¿Cómo me podrían dictar? ¿Cuánto les hace el Creo que resultado? sí, abajo no tendría que ser por 10 al cubo más. O ¿Perdón? sí, es.
41.84. 41.84. ¿Qué decía su compañero? No lo he escuchado. Por favor, otra vez. Antes de que me dice el resultado, me estaba diciendo aquí abajo y no sé qué más. Bueno, continuamos entonces. Bueno, eso es la corriente, bueno, la magnitud de la corriente, ¿no? Y nosotros necesitamos en su forma fasorial. Esto está en amperios. Y para encontrar, obviamente, el ángulo de desfase de la corriente, para el inciso A, en este caso es 0,85 en retraso, ¿no? Entonces aquí lo podemos hacer. Simplemente era despejar, ¿no ve? El ángulo phi, que iba a ser el coseno a la menos 1, que es 0,85. Ya les recomendé también, ¿no? Tienen que tener cuidado en esto al momento de reemplazar en la calculadora, porque algunos están en radianes y les va a salir otro resultado, ¿no? Mucho cuidado en eso también. ¿Cuánto le sale el ángulo de coseno a la menos 1 de 0,85? 31.79. 31.79. 79. ¿Listo? Y este ángulo va a ser el mismo para el inciso C, ¿no? Porque nos está diciendo que es el mismo factor de potencia en adelanto. Para el inciso D, el ángulo es 0, ¿no? Estamos hablando de un factor de potencia unitario. Entonces el ángulo phi va a ser 0. Directamente aquí en el inciso A, o para el inciso A, ya podemos reemplazar lo que son los datos, ¿no? Como les dije, esto ya hemos hecho a un inicio, del inicio del tema, ¿no? No creo que sea nada nuevo. Pero antes aquí, estamos hablando de conexión estrella, entonces el voltaje de línea tenemos que dividirlo entre raíz de 3, ¿no? O sea, 13,8 por 10 al cubo, ¿no? Dividido entre raíz de 3, porque estamos analizando monofásicamente. Y luego recién menos J, la reactancia síncrona, que en este caso es 10, por la corriente. La magnitud de la corriente es 41.84. Ahora su ángulo, como está en retraso, va a ser negativo de 31.79. Toda esa es la ecuación. Con toda esta información, nos vamos a nuestra calculadora y encontramos el resultado para el inciso A, ¿no? ¿Cuánto les da la fuerza contra electromotriz? 7.755.2. 7.700. 55. 7.755.2 2. ángulo Menos 2.63. menos 2.63. Los demás, confírmenlo, ¿sale lo mismo? Sí, ok, sí. Ya, Sí, ok. listo. Es para el inciso A. Para el inciso B un cálculo va a ser el mismo, ¿no? Lo único que va a cambiar en el inciso B va a ser el ángulo. Va a ser aquí el mismo voltaje de fase, menos J por 10 de la reactancia síncrona por la corriente, va a ser la misma obviamente, porque nos tiene que el inciso A y el inciso B van a estar a plena carga. Y para solo que el ángulo de la corriente para el inciso B va a ser 0, porque es factor de potencia unitario, ¿no? Ahí ese cálculo ustedes ya lo pueden calcular directamente, ¿no? Por favor, me dictan. Para el inciso B, todo es lo mismo, excepto este ángulo de aquí, ¿no? Este ángulo de aquí va a ser 0 grados para el inciso B. Nada más, todo es lo mismo. Todos los datos que están aquí son los mismos. ¿Cuánto les da eso? 7.978. 7.978.4. 78.4. Ángulo Menos 3. menos 3. Listo.
Así menos 3, así clavados o hay decimales. 0, 0. Ahí, entonces, ya, está bien así. Si fuera a haber decimales, ya les dije, ¿no? Tanto en el examen como en su práctica, traten de trabajar siempre con 2 o 3 decimales, ¿ya? No más. No traten de redondearlo así a un valor entero, ¿ya? Porque después va a diferir mucho los resultados también con los que el ingeniero va a sacar, porque el ingeniero suele trabajar a veces siempre con 2 decimales, siempre trabaja con 2 a lo que he visto. Bueno, eso sería para el inciso A y B, es una forma de recordar nomás, ¿no? Para el inciso C, el ángulo va a ser el mismo. Para el inciso C, el ángulo va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es la magnitud de la corriente, ¿no? Entre la nueva corriente de la armadura va a ser igual a ¿qué? Si está trabajando al 70%, si hacemos el 0,7 de 1000, nos va a dar 700, ¿verdad? 700 kVA. Y eso nosotros volvemos a calcular, ¿no? Ahí, raíz de 3 por el voltaje de I, 13,8. ¿Cuánto les da esta corriente? Y 29. 29 clavados. 29,29. Ya. 9,29. Como podrán ver, la corriente se reduce, ¿no? Al ver que la carga disminuye, entonces, obviamente la corriente tendría que disminuir de lo que era anteriormente. Anteriormente se estaban consumiendo los 1000 kVA y estaba absorbiendo una corriente de 41,84 amperios. Se ha disminuido en un 30%. Entonces, obviamente la corriente va a disminuir. Y aquí está el resultado, ¿no? De 29,29 amperios. Ya teniendo este dato, nos vamos a la ecuación de la FEM y simplemente es reemplazar los datos, ¿no? Ya no lo voy a escribir, por favor, ustedes me dictan directamente. El voltaje de fase va a ser el mismo, la reactancia síncrona va a ser la misma, va a cambiar la corriente, ahora va a ser 29,29, el ángulo en este caso va a ser 31,79, pero en adelante, este signo va a ser positivo, ¿no? Este signo de aquí va a cambiar, va a ser positivo para el inciso C, y la corriente va a ser 29,29. ¿Cuánto les da la fuerza contra electromotriz? 7.952.4. Perdón, otra vez, por favor. 7.952.4. De 1952. Ángulo, Menos 1.79. listo. Y está en voltios. Obviamente, chicos, esto está en su forma fasorial, ¿no? La fuerza contra electromotriz. En algunos, bueno, el ingeniero, como podrán ver, esta sencillez que tienen este tipo de ejercicios, el ingeniero, como resultado final, a veces les suele pedir que calculen la magnitud de la FEM, o en algunos casos les pide directamente, simplemente como resultado final, el ángulo de par de la máquina. Si en este caso si es un motor, va a ser ángulo de par, si es generador, va a ser el ángulo de potencia, ¿verdad? Entonces ustedes ahorita hasta aquí han hecho bien, pero esto no es el resultado. Si en caso les pidiera la magnitud, ustedes tienen que representar directamente la magnitud, ¿no? ¿Ve? Que sería esto, 79,52.4, sin el ángulo, simplemente la magnitud, ¿no? Si les pidiera el ángulo de par de la máquina, el ángulo delta, que sería menos 1,79. Esos serían los resultados finales a lo que les pide el problema, ¿verdad? Si es que en el problema les pidiera que calculen, ¿no?, la magnitud y el ángulo. Si les pide directamente, como en este caso, la fuerza contra la electromotriz, lo dejan así, que ese sería el resultado directamente, ¿no? Y eso sería, ¿no?, la novedad de este ejercicio del inciso C. Y luego nos pide dibujar el diagrama fasorial en cada caso.
Para nosotros, entonces, el diagrama fasorial para el inciso A, que en este caso está en retraso, ¿no? El diagrama fasorial va a tener esta forma. Y hemos dicho que como referencia siempre traten de utilizar, o utilicen, mejor dicho, lo que es el voltaje de fase, como referencia de 0 grados. De acuerdo, ahí van ustedes dibujar los otros diagramas. En este caso, para mí este es el voltaje de fase, ¿no? Este es el voltaje de fase. Como está en retraso, entonces la corriente va a retrasar al voltaje, ¿no? La corriente va a retrasar al voltaje un cierto ángulo, en este caso el ángulo que hemos encontrado, ¿no? Que era 31.79. Ese es el ángulo de la corriente. Ahí. Como no tenemos resistencia, entonces no va a haber caída de tensión por resistencia, ¿no ve? Entonces simplemente va a haber una caída de tensión por reactancia sincrónica. En este caso, ya les expliqué en alguna clase cómo podemos dibujar. Primero yo lo voy a dibujar aquí con una resistencia, ya para que se entienda, como si hubiera una resistencia. Como si hubiera habido caída de tensión de resistencia, obviamente la caída de tensión va a estar en fase con la corriente. O va a tener la misma dirección, pero en pequeña magnitud, ¿no? Ahí. Y a 90 grados de esto va a estar lo que es la caída de tensión por reactancia. Ahí. Y la suma de esas, que en este caso va a ser esta, ¿no? Nos va a dar la reactancia, o perdón, la impedancia sincrónica. Con otro color. ¿No? Ahí. La resultante, en otras palabras, va a ser la impedancia sincrónica. Y como podrán ver, aquí de esta ecuación es, la FEM va a ser la resta de el voltaje de fase más todo esto. Si hacemos esto es una impedancia por corriente, va a ser tensión, ¿no ve? Entonces lo que está aquí con negro es la caída de tensión por impedancia sincrónica. Y la resta o la resultante de la diferencia del voltaje de fase con esto nos va a dar resultado la fuerza contra electromotriz, ¿no? Vamos a borrar este con más rectito, lo vamos a hacer con esto. Ahí. Y ese sería el diagrama fasorial. Esto es para mí la FEM, o la fuerza contra la electromotriz, lo que está con verde, ¿no? Lo que estaba con azul es la corriente en la armadura. Y lo que estaba aquí con la caída de tensión, ¿no? Es la resistencia de la armadura por la corriente en la armadura. Y lo que estaba con amarillo es la caída de tensión por reactancia sincrónica, ¿no? XS por la corriente en la armadura, ¿no? Ahí. Y obviamente aquí no tenemos que olvidarnos de sus ángulos. Aquí está el ángulo delta, ¿no? Y este es el ángulo phi de la corriente, ¿no? Y ese sería el diagrama fasorial para un motor síncrono en retraso, ¿no? En este caso aquí yo lo he dibujado con la caída de tensión por resistencia, ¿no? Ojo, aquí me he confundido algo. Esto es así. La flechita viene aquí, ¿ya? Ahí. Esto es para el motor. Pero en este caso, si no hubiera caída en resistencia, en este como nuestro problema, esta flecha amarilla directamente llegaría a ser, o llegaría al tope o a la punta del voltaje de fase, ¿ya? Si es que no hubiera lo que está con azul, la caída de tensión por resistencia. Y eso lo vamos a dibujar para el otro,
en este caso para el diagrama fasorial unitario, ¿no? De la misma forma, como referencia siempre el voltaje de fase. ¿Ya? Tenemos caída de tensión por resistencia, o perdón, no, ¿verdad? Entonces, la corriente en la armadura, aquí perdón, olvidé dibujarlo esto, o escribir esto, corriente en la armadura. Como estamos hablando de un factor de potencia unitario, es lo mismo decir que está alimentando una carga resistiva. Ustedes saben que el voltaje y la corriente en un elemento resistivo están en fase. Entonces aquí la corriente obviamente va a estar en fase con el voltaje de la máquina. Entonces aquí lo vamos a nombrar. Para mí esto es la corriente en la armadura. 0 grados, obviamente hemos dicho, no, ya se lo mencioné hace rato. Y este es el voltaje de fase, ¿no? Listo. Como no tenemos caída de tensión por resistencia, entonces aquí directamente a 90 grados de esto va a estar lo que es la caída de tensión por reactancia sincrónica, ¿no? Ahí. Y la resultante, como en el anterior caso, va a ser la F. Ahí, ¿no? Ahí. Entonces, igual lo vamos a nombrar. Esto es la FEM, que es E. Y esto de aquí, lo que estaba con amarillo, es la caída de tensión por reactancia sincrónica, ¿no? Que va a ser XS por la corriente en la armadura. Esto es J, ¿no? Y obviamente aquí va a estar el ángulo delta, ¿no? O el ángulo de par de la máquina. Ahí, el ángulo delta. Lo mismo aquí, en este primer problema, en este primer gráfico, sí, como no hay caída de tensión por resistencia, entonces la flechita de aquí, amarilla, tiene que toparse con la flechita roja del voltaje de fase, como en este caso, a 90 grados. O sea, ustedes tienen que darse cuenta o dibujar, en este caso, imaginariamente, la caída de tensión por resistencia, como está aquí, y a 90 grados de esa caída de tensión por resistencia, dibujan lo que es la caída de tensión por reactancia sincrónica. Ahora, como en este caso no tenemos caída de tensión por resistencia, esta flecha amarilla debería ir paralelamente hasta tocar o chocar con la punta del voltaje de fase, ¿no? Así, así nada más. Y se tienen que tomar en cuenta en el examen. Si es que no tienen caída de tensión, o en ese caso resistencia en la armadura, el diagrama fasorial tiene que estar de esta forma, ¿no? Sin incluir la caída de tensión por resistencia. Ahora, si tienen obviamente el valor de la resistencia de la armadura, entonces este también ya es válido, ¿no? Tenemos que incluirlo. Porque si lo van a hacer así, así directamente, el ingeniero se va a dar cuenta que es copia. Se va a dar cuenta que es copia directamente. ¿No es? Entonces, puede haber escogidos que el ingeniero puede tomar en cuenta. Como les digo, esta parte, este tipo de ejercicios son demasiado sencillos. Y complicarlo más de lo que nosotros mismos lo hemos complicado con los anteriores ejercicios, pues ya no se puede, ¿no? Y puede que el ingeniero les ponga una que otra trampita. Y lean bien el enunciado. Una vez ya, muchos tal vez ya han visto su nota de la práctica 1. Hay buenas notas, como también hay regulares. Una que otra tiene menor de 50, pero supongo que ha sido porque han entregado o recién lo han empezado a hacer, faltando horas a la entrega, creo que recién lo han hecho porque han presentado incompleto. Y varios también han entregado fuera del horario establecido, ¿no? Me han entregado con hasta 3, incluso algunos hasta con 5 horas de retraso. A modo de ayudarles, no se les ha bajado ningún punto, ¿no? Porque les dije, ¿no? Que por cada hora de retraso iban a ser 5 puntos, pero no, no se les ha bajado a modo de ayudarles, para no perjudicarles tampoco, ¿no? Para la segunda práctica, espero que en este caso es la entrega mañana, ¿no? Espero que no haya otra vez ese problema de que estén entregando fuera de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de esta parte? Nos faltaría un diagrama fasorial más, ¿no? El que es en adelanto. Pero yo creo que eso se debe saber o quieren hacerlo igual.
Sí, por favor, haremos, Auxi. Nos vamos a guiar lo mismo, ¿no? Siempre dibújense primero su voltaje de fase. Ya una vez hecho eso, ya es más fácil dibujar las otras componentes. Como está en adelanto, obviamente, la corriente va a ir así, ¿no? Listo. No tenemos caída de tensión por, en este caso, por resistencia, ya les dije. Entonces, yo imaginariamente me dibujo la caída de tensión por resistencia, que en este caso va a estar en fase, ¿no? Va a estar en fase con la caída de tensión. Y a 90 grados de eso va a estar lo que es la caída de tensión por reactancia. ¿No ven? Y eso va a ser más o menos ahí. Y la FEM, obviamente, va a ser esta. Ahí, ¿no? Y lo vamos a nombrar. Este es el ángulo delta. Esto de aquí es la caída de tensión por reactancia sincrónica. Esta es la FEM. Y esta es la corriente, ¿no? Corriente en la armadura. Y este es el ángulo fijo. ¿Listo? Obviamente de aquí también es el voltaje de fase, ¿no? Y ese sería el diagrama fasorial. Como podrán ver aquí es como si me estuviera dibujando una caída de tensión por resistencia, ¿no? De menor magnitud, obviamente que va a estar en fase con la corriente, o va a tener la misma dirección que la corriente, tendría este sentido, ¿no ve? Si yo muevo paralelamente esta flechita amarilla hacia la derecha hasta que toque con esta punta, ¿no? Hasta que toque con la punta de este diagrama o de este vector, ahí va a ser lo mismo. Esto obviamente va a ir más aquí arribita, ¿no? Paralelamente lo vamos a trasladar hasta que toque esta punta con esta otra punta. Eso si es que hay una resistencia en el enunciado. Como no hay resistencia, entonces, ya les dije, me dibujo y paralelamente también ya lo hago bajar hasta que llegue con la punta del voltaje de fase, ¿no? Después todo ahí es lo mismo. Ya es, la resultante va a ser la FEM, ¿no? Directamente. Bueno, chicos, eso sería todo. Entonces, como les dije en la anterior clase que hemos pasado, ya hemos terminado todo. No hay nada más que avanzar. Como podrán ver, mañana ya es su tercer parcial. Y de aquí a unas semanas, 2 semanas, si no estoy mal, van a ser su examen final, que va a ser prácticamente de todito. Entonces van a tener tiempo para repasar, ¿no? ¿Tienen algún comentario que hacer? Como les digo, con esto nos estaríamos despidiendo. Y las notas, como van a entregar mañana su práctica, con más seguridad, el ingeniero me va a pedir ya en esta semana las notas finales y voy a tener que estar revisando todo, pues no va a haber más tiempo, si es que para la entrega de la práctica. A más tardar el siguiente martes la voy a entregar. Dígame. La práctica hasta la medianoche, ¿no? Sí, Sí, por favor. va a estar habilitado el Classroom hasta la medianoche, ¿ya? No le he habilitado todavía, hoy por la tarde ya lo voy a habilitar el Classroom, para aquellos también que quieran ya subir su práctica, ¿no? Tal vez algunos que siempre ya hacen con anticipación y pues ya lo suben también. De eso no se preocupe. Está bien, sí, gracias. ¿Alguna que otra pregunta que quieran hacer? Comentario, tal vez, dudas que tengan respecto a la materia o algo. Ahora es el momento, ¿no? Auxi, el video lo va a subir, ¿no? Auxi sobre Sí, el video lo voy a subir de esto, no se preocupen, ya este es la última clase y obviamente tiene que estar en nuestro Google Drive, ¿no? Auxi sobre el examen de Gracias, más Auxi. o menos. ¿Cuántas preguntas más o menos a ver, Auxi? Como es Una examen consulta. final, si mal no recuerdo, suele ser de 5 a 6 preguntas el examen final, ¿ya? No más, 5 o 6 preguntas suele ser el examen final. Entonces, como les digo, es de todo,
Y obviamente también va a entrar teoría. Puede que entre teoría tanto del primer, segundo, de todos los temas en este caso, ¿no? Puede que entre. O sea, tienen que repasar también la parte teórica. Y Auxi, y en este parcial, ¿qué temas podría entrar? Porque creo que ya hemos dado hasta el tema, digo, ¿qué temas más o menos estaría entrando este parcial, Si Auxi? mal no ¿Tiene alguna idea recuerdo, más o menos? si mal no recuerdo, me pasaron el examen, el segundo parcial, y creo que no entró nada de generadores, ¿verdad? Mal no recuerdo. Sí, Creo que no sí. entra nada de generadores. No entra nada de generadores, puede que entre entonces en este examen, lo que son generadores en paralelo, y el ejercicio que hemos hecho, ¿no? Se recordarán un ejercicio que hemos hecho de generadores en paralelo combinado, ¿no? Para encontrar sus corrientes, las fuerzas electromotrices de cada generador, puede que entre eso. Después también va a entrar, obviamente, los motores, ¿no? Y también puede que entre lo que es el generador, creo que si mal no recuerdo tampoco entró eso, un ejercicio de generador de polos salientes, ¿ya? Con rotor de polos salientes. Puede que eso lo meta al examen, si que repasen o nomás por si acaso. Eso es feo. Está bien, Auxi, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Comentarios que quieran hacer. Repasen los PDFs, es mi recomendación, chicos. Repasen los PDFs, también repasen, obviamente hay ejercicios que el ingeniero les ha mandado, ¿no? Al grupo, en PDFs, también revísenlo, porque el anterior semestre así, incluso en su práctica entró, el ingeniero también les da práctica, ¿no? Les han metido un ejercicio de generadores, si mal no recuerdo, y era el mismo, ni siquiera cambió de datos del ejercicio que les habían mandado por PDF al grupo. O sea, recomendación, repasen los PDFs del ingeniero también, no lo dejen ahí nomás. ¿Algo más que quieran saber? ¿Duda tal vez? Como les digo, las notas más tardar el siguiente lunes ya van a estar. Primero lo voy a publicar al Classroom, ¿ya? Voy a publicar las notas al Classroom para ver si no tienen algún tipo de reclamo. Como ya les dije, para esta segunda práctica, por favor, lean el enunciado. Muchos saben el procedimiento, saben cómo hacer el ejercicio. Como les digo, estos ejercicios son un poco mecánicos, como han podido ver, pero siempre hay una que otra condición que se les coloca en el enunciado y ustedes prácticamente no lo toman en cuenta. Y eso es el caso de que algunos ejercicios en su práctica 1 también les ha bajado un poco el puntaje, ¿no? En la segunda práctica lo mismo. Lean bien el enunciado. De acuerdo a las condiciones que les está planteando el enunciado, leanlo y resuelvan el ejercicio. Porque el procedimiento ya lo saben. Ya saben ustedes. Solamente que se les coloca una que otra condición y eso es lo que ustedes no lo toman en cuenta. ¿Ya? Espero que para la segunda práctica no haya ese problema. ¿Algo más que quieran saber? Ya se nos va a cerrar el Zoom. Tenemos menos de un minuto ya. Si no hay preguntas, entonces chicos, les deseo mucha suerte en su tercer parcial como en el final. Espero que por lo menos todos aprueben, todos los que han cumplido, ¿no? Porque llegar a la reválida es un asco, la verdad. El ingeniero solamente les da